Un saludo muy especial a todos. Hoy vamos a analizar el caso La Unión Patriótica versus el Estado colombiano. Yo he denominado esta exposición como un genocidio y una vergüenza internacional, dado los antecedentes y el contexto que redunda en torno a ella. Es importante analizar que la sentencia nace el 27 de julio del 2022, denominada Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica versus el Estado de Colombia. Pero tenemos que hacer un contexto de los hechos. La Unión Patriótica es una organización política nacida producto de los acuerdos de la Uribe en 1985. Se generó una estigmatización de la Unión Patriótica como enemigos del Estado, dado que era considerada como el ala política de las FARC de aquella época. Pero la aceptación que tuvo la Unión Patriótica en todo el Estado colombiano le permitió hacer un rápido ascenso en la política nacional, departamental y local, lo que permitió que tuviese gobernadores, senadores, alcaldes y representantes. Debido a este crecimiento y a este rápido ascenso, la orden estatal fue de exterminar a la Unión Patriótica, con grupos paramilitares, en alianza con las fuerzas del Estado colombiano. En esencia, la comisión comenzó a estudiar el caso en el año 1993. Tuvo muchos trámites ante la comisión y solo hasta el año 2018 fue sometido a estudio de la Corte con los informes finales o informes de fondo por el Estado colombiano y por la misma comisión. Ante la Corte, pues realmente fue notificado el Estado colombiano de este caso en el año 2019. Fue allí donde se le corrió traslado y se presentaron diferentes alegatos, diferentes controversias y diferentes desavenencias en torno al caso de la Unión Patriótica y el Estado colombiano. Luego de mucho trámite, a través de los años, observaciones, recomendaciones, contestaciones, negaciones de parte del Estado, pues la Corte inmediatamente realiza un análisis de fondo de todas las consideraciones y determina que se presentaron una violencia de derechos, unos derechos violentados específicamente contra la vida, la libertad personal, la garantía judicial, la honra, la dignidad, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la integridad de los familiares de las presuntas víctimas. Es menester recordar que durante todo este proceso la Unión Patriótica disminuyó su caudal y disminuyó su participación. ¿Debido a qué? Debido a que sus integrantes eran asesinados por miembros y por fuerzas del Estado colombiano y en alianza con los paramilitares. Pero para poder entender este caso es menester también profundizar de dónde nace. Nace específicamente desde el Decreto Legislativo 3398 del 65, un decreto de defensa nacional, donde autoriza la creación de grupos paramilitares para mantener el orden y preservar el orden a nivel nacional. Luego está que se realiza una alianza entre la fuerza pública y los paramilitares, precisamente para eliminar el riesgo que estaba representando en esa época la Unión Patriótica. ¿Por qué? Porque le estaba quitando poder al establecimiento al generar mayor participación de sus representantes en las esferas de poder. Un caso muy particular que tenemos que aclarar a este caso es el de Manuel Cepeda. Manuel Cepeda, un importante dirigente que fue asesinado y que hace parte de un caso aparte analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero es un caso que tiene mucha relación con este caso. ¿Por qué? Porque en ese caso se logró estimar que cerca de 6.000, oígase bien, 6.000
simpatizantes, y pueden ser muchos más, los que se vieron involucrados en este exterminio y vergüenza nacional. El Estado colombiano fue el gran victimario, dado que lo victimizó en 4 ocasiones. La primera ocasión se dio específicamente cuando sencillamente separó, ¿sí?, la intervención de la Unión Patriótica dentro de la política nacional. O sea, simplemente quien militaba con la Unión Patriótica era una gente que realmente estaba en contra del Estado. Entonces, en ese orden de ideas, pues ese fue el primer punto en el cual fue victimario el Estado. El segundo fue la muerte de Manuel Cepeda, como lo mencionaba. Luego, el más letal, la muerte de candidatos presidenciables con altas posibilidades de llegar al poder. Y el cuarto, el exterminio de 200 alcaldes, 418 concejales, 43 diputados, 26 congresistas y 2 gobernadores. Un alto impacto en el desarrollo de la política y la democracia, y una vergüenza de tipo nacional. Se logró establecer que había una violencia sistemática. El solo hecho de ser militante de la Unión Patriótica era prácticamente colocarse un INRI en la cabeza con relación a eso. Hubo un reconocimiento de parte del Estado de forma parcial. Sí los maté, pero no le quité la personalidad jurídica porque se la acabamos de devolver. O sea, reconoció que los mató, pero no reconoció la eliminación del partido político. Y se adoptó una parcial responsabilidad de carácter internacional. ¿Qué produjo esto? Produjo que la Corte se pronunciara contundentemente y obligara al Estado a varias cosas. La primera, investigar. Investigar qué pasó. Segundo, identificar el paradero de las víctimas desaparecidas, de las personas que mataron. Restitución de los derechos y que vuelvan a sus poblaciones. Y rehabilitación y garantía de no repetición. El Estado, en una inmensa responsabilidad, logró establecer unas cuantías de compensación económica que van desde los $50.000 hasta los $5.000, dependiendo de la cantidad, del grado de impacto y de afectación como tal. Son muchas las personas que se vieron beneficiadas de este fallo, pero para ello tuvieron que sacrificar familiares, padres, esposos e hijos como tal. Se presentaron votos razonados, encabezados por el doctor Ferrer y otros que se adhirieron, ¿sí? El voto razonado conjunto del doctor Ferrer pues se enfocaba en que estaba de acuerdo con la decisión, ¿sí?, pero necesitaba precisar unas cuestiones adicionales. La primera de ellas era que hubo un daño a la sociedad, que hubo un daño a la democracia. Y la segunda fue que se generó un punto de maduración en la jurisprudencia sobre el derecho a la verdad. Era necesario conocer la verdad, ¿sí? Y un voto parcialmente disidente, ¿sí?, del doctor Eugenio Zaffaroni y otros que se vincularon a este voto parcialmente disidente en 2 sentidos. El primero, que la responsabilidad del Estado no debió ser parcial, sino que la responsabilidad del Estado fue total, ¿sí? Y la segunda es el reconocimiento por parte del Estado de que adoptó un programa sistemático para aniquilar la Unión Patriótica, ¿sí? Contrastado esto contra un crimen contra la humanidad y la democracia. Eso fue muy importante, dado que nos generó un punto de partida. Frente a las competencias con relación a esta sentencia, podemos resaltar las siguientes, ¿sí? En primer lugar, teorizamos. Primero, el Estado versus los tratados internacionales, que deben de ser complementarios. El Estado debe reconocer la responsabilidad de sus acciones, debe respetar la vida y como Estado de Derecho debe reconocer la democracia. Frente a la construcción de propuestas teóricas, el Estado debe ejercitar la democracia, debe desconcentrar el poder, debe someterse a una vigilancia internacional que le permita hacer un seguimiento y monitoreo constante frente a las cosas que debe realizar como Estado y como garantía tutelar de los derechos de sus conciudadanos. Y desde la crítica, pues,
El Estado queda evidenciado como el mayor violador de los derechos humanos y de los tratados de derecho internacional humanitario. Prueba de ello es que hoy podemos sacar a la luz pública estadísticas tan representativas y tan importantes que nos permiten evidenciar que en el año 2023 van 355 personas asesinadas del anterior acuerdo de paz con las FARC, del acuerdo firmado por el presidente Santos. Y en total van 1.184 simpatizantes con las FARC que se desmovilizaron pero que han sido asesinados. Requieren así mecanismos de protección real del Estado y que el poder no esté concentrado hacia afuera. Podemos concluir que en la ausencia de las aceptaciones de las diferencias políticas, una falsa democracia, mientras yo tengo el poder hay democracia, pero mientras no lo tengo, pues la democracia es débil. Mecanismos de participación ciudadana, no hay garantías que nos permitan hacer una cohesión entre todas las partes y no hay garantías de no repetición. Esta sentencia es muy importante porque resalta la participación de un militante de la Unión Patriótica asesinado, padre de nuestro compañero Milton Guaitero Sereno. El compañero es el hijo del señor Vicente Guaitero. A él solamente nos toca darle la gratitud, ¿sí?, por permitirnos contar con un ser humano que le aportó al desarrollo de la construcción de un país que está en desarrollo, que constantemente está en evolución y que queremos salir adelante con un significativo concepto de paz. Toca traer a esta remembranza una palabra, una frase del señor Kofi Annan, que manifestaba en uno de sus discursos que matar a un hombre por combatir una idea no es combatir una idea, es simplemente la vergüenza y la cobardía de matar a un hombre. Como podemos ver, en este momento nos estamos enfrentando claramente a un proceso sistémico de validación. Esta sentencia simplemente fue emitida el año pasado, creo que fue notificada tan solo a finales del año pasado y puesta en escena este año. Esta sentencia no ha tenido seguimientos, esta sentencia no ha tenido evaluaciones, esta sentencia no ha tenido el impacto que debería tener, puesto que genera una verdad absoluta en los procesos de evolución del desarrollo del concepto político y democrático del país. Queda en evidencia que el Estado, con la maquinaria que tiene, queda en evidencia que el Estado, con la fuerza que tiene, y queda en evidencia que el Estado, con unas alianzas fraudulentas dentro del desarrollo político, no nos permite ejercer una verdadera democracia que conlleve al desarrollo social y político de una nación. El Estado, en esencia, ha logrado deslegitimar los acuerdos, tanto los de 1985 como los del 2016, incumpliendo, no permitiendo, y fuera de eso, utilizando estrategias negativas, nefastas, como lo dijo el doctor Eugenio Zaffaroni, en contra del desarrollo de una verdadera democracia. Toca remembrar aquí al expresidente Juan Manuel Santos Calderón. No se hace la paz con los amigos, sino que se hace la paz con los enemigos. Hoy, si no hubiese pasado nada, la Unión Patriótica sería un partido político de alta representación a nivel nacional. ¿Qué va a pasar? No podemos decir qué va a pasar. Podemos suponer que vamos a tener una evolución en nuestro desarrollo político, pero con un gobierno que apenas empieza a mostrar cuál es su verdadera vocación de poder. Hoy nos encontramos con unos antecedentes que nos hacen vernos como una vergüenza de tipo nacional. Muchas gracias a todos ustedes. La Unión Patriótica hoy vive, hace unos años trataron de exterminarla. Muchas gracias.